En este momento tendrían que haber todos terminado de leer y de estudiar el capítulo 1, que estuvimos viendo la semana pasada. Y tendrían que haber hecho todos los ejercicios de la semana 1. Y eventualmente, si hay dudas, para resolverlas ahora en la clase de monitoreo. Como les decía, tendrían que estar parados ahí. Por ejemplo, ¿se acuerdan que de lo último que habíamos visto del problema de stable matching? ¿Sí? ¿Te puedo pedir hacer un poquito de silencio? Sí. Dale, gracias. Del problema de stable matching, habíamos visto que los hombres terminaban emparejados con su mejor opción. ¿Ah? Habíamos dicho que de alguna manera eso era favorecía a los hombres y perjudicaba a las mujeres. Es decir, en general favorecía al que proponía en el algoritmo, que el rol no era simétrico, y era desfavorable para los que aceptaban o rechazaban, ¿tá? Que en este caso estaba planteado como que eran las mujeres. Bueno, pero podría ser, no tendría por qué ser así, por eso que las mujeres también terminaran con sus mejores parejas. ¿Con qué pareja terminan las mujeres? Una mujer W, ¿con quién termina emparejado? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la solución de ese algoritmo era S asterisco? La solución quiere decir el resultado. Era un conjunto que lo habíamos definido como M, best de M. Eso lo que me está diciendo es, cada hombre termina emparejado con su mejor opción. Si lo quisiera expresar en términos de W, una mujer W, ¿con quién termina emparejado? Con el peor. ¿Ah? Habíamos definido, mejor dicho, no definimos acá, pero sí está definido en el libro, worst de una mujer, que es de todos los posibles emparejamientos estables, el que menos prefiere a esa mujer. ¿Tá? Entonces, en ese sentido hay una asimetría. ¿Tá? Otro punto que está ahí, en el libro que tendría que haber repasado y quiero chequear ahora. Generalizaciones del algoritmo este. Digamos que existe un conjunto F F es un conjunto de parejas prohibidas. Es decir, el problema más general que vimos nosotros, o mejor dicho, el más sencillo, en la formulación más sencilla que vimos nosotros, cualquier M podría estar en pareja con cualquier W. Digamos que no es el caso, hay algunas parejas que no se pueden formar. Por ejemplo, si estamos buscando matchear o hacer coincidir gente que busca empleo con empleadores, de repente hay algunas de las personas que están buscando empleo que no tienen la formación o el currículum, lo que fuera, con lo que están solicitando algunos de los empleadores, entonces esas parejas directamente no se pueden formar. Entonces, ¿cómo tendríamos que modificar nuestro algoritmo para admitir este tipo de
de restricciones. ¿Es sencillo? ¿Es complicado? Repito la pregunta. En nuestro algoritmo de Stable Matching simplemente cualquier hombre, o mejor dicho, cualquier elemento de M y de W pueden formar parejas. ¿Tá? Podría haber situaciones donde uno dice, bueno, no valen todas. ¿Tá? Hay algunas que están prohibidas. ¿Tá? Por ejemplo, yo qué sé, como decía recién, una determinada persona no tiene la calificación suficiente para adquirir determinado empleo. Entonces esa pareja de empleador-empleado no la puedo formar. ¿Tá? Entonces eso lo represento con un conjunto F de parejas prohibidas. Esa F viene de forbidden. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la modificación que tendría que hacer a nuestro algoritmo, si es que eso se puede, para manejar este tipo de situaciones? Alguien decía por ahí modificar el while. Cuando se propone que una condicional que diga que si pertenece a ese conjunto, no se dará. Sí. O sea que vos decís que si Cuando si va a proponer a W y a cada una de sus mujeres en su lista de referencia, preguntase si pertenece a ese conjunto, Ajá. y bueno, ahí no hace nada. Ahí no haces nada, seguís con su... ¿Y funciona? Pues sería, si si voy a formar la pareja MW, Sí. si MW está en F, voy a seguir con el otro W y descarto. Exacto, o sea, no considero... Esa es la primera alternativa que uno se le ocurre, ¿no? Dice, bueno, cuando en esa iteración que voy haciendo con los hombres de ir iterándose de su lista de preferencias, si hay alguna que pertenece a esa F, simplemente no la considero. ¿Pero eso funciona? ¿Me da siempre una solución, por ejemplo? ¿Hay soluciones posibles? Bueno, ¿podría no existir solución? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo? Es lo mismo, ¿no? Sí, está claro que no tenés que volver a pasar por ahí. ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, en realidad esto es uno de los ejercicios resueltos que aparece en el libro. ¿Ah? Está ahí, o sea, la respuesta está en el libro. Justamente lo que quiero chequear es que ustedes tendrían que haber leído esto y saberlo y ya tenerlo digerido. ¿Ah? O sea, perfectamente este tipo de cosas puede aparecer como una pregunta, cualquiera de estas dos, en un control de monitoreo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, lo que le quiero transmitir es lo siguiente. Ahora avanzamos recién una semana de esto. Las cosas que vamos a ver en este curso están buenísimas. Realmente vamos a ver algoritmos y soluciones a problemas de esas que uno mira y dice, el que se le ocurrió esto andaba bien, ¿no? Ese día está inspirado. ¿No? Entonces realmente son cosas que están buenas y que entusiasman. La contraparte de eso es que son difíciles. ¿No? Las cosas que vamos a ver en este curso son difíciles. Y como les decía la vez pasada, yo no voy a traer acá absolutamente todo lo que está en el libro y que sí igual pretendo que aprendan, ¿no? Y que sepan. Y como las cosas son difíciles y son muchas, si ustedes dejan que esto pase el tiempo, lo que va a pasar es que le va a pasar el agua, ¿no? Entonces realmente ustedes se tienen que poner a tratar de seguir el ritmo semanal que les venimos planteando. ¿No? Si no, cuando llegue el momento, van a estar allá lejos, ¿no? Porque hay mucho contenido y no es fácil, ¿no? Entonces, es uno de los ejercicios resueltos y lo pueden ir a chequear ahí. Ahora vamos a empezar a repasar un poco el contenido de lo que sería el segundo capítulo del libro, donde empezamos a estudiar un poco herramientas para hacer análisis de complejidad. Hasta ahora, con el ejemplo del problema de emparejamiento estable, lo que estuvimos haciendo fue, hicimos análisis de ese algoritmo, pero
fundamentalmente para analizar la corrección. Llegamos a la conclusión de que ese algoritmo nos da una solución correcta. Y también para analizar características de la solución que nos daba, ¿no? Esto que estábamos discutiendo recién. Bueno, los hombres terminan emparejados con su mejor opción, las mujeres con su peor opción, etc. Ese tipo de resultados. Otro tipo de análisis que en general nos va a interesar hacer sobre los algoritmos con los cuales vamos a trabajar tienen que ver con su eficiencia, ¿no? En general, a lo largo de todo el curso vamos a estar interesados en encontrar soluciones eficientes, entre comillas por ahora, a determinados problemas. Entonces, la pregunta se dice fácil, o el problema se plantea fácil, es decir, en términos intuitivos uno dice, bueno, yo quiero, cuando un algoritmo es eficiente, quiero que implementarlo y que ejecute rápido, ¿no? Me dé una respuesta rápido. El problema es que ese tipo de formulaciones se dicen de forma sencilla, la idea intuitiva creo que está ahí casi para cualquiera, pero no son tan fáciles de formalizar, ¿tá? De formalizar de una manera que nos permita hacer teoría con eso, hacer matemática, trabajar arriba de eso y llegar a resultados formales. ¿Por qué? Y bueno, para empezar, el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿no? Depende de muchas cosas. Para empezar, depende de la máquina donde lo vaya a ejecutar. Si ejecuta una máquina que es mucho más rápida que otra, la cosa cambia. Depende del lenguaje de programación y en general de la infraestructura de software que esté usando para construir ese programa, ¿no? Depende del programador. Hay programadores que van a saber hacer un trabajo mucho más fino que otros. Y un algoritmo bien implementado o mal implementado realmente puede hacer una diferencia en cuando uno va a medir eso. Hacer un trabajo experimental con los algoritmos para llegar a una un resultado cuantitativo tiene entonces todas estas dificultades. Para empezar tendría que probar muchos tipos de máquinas, tomar medidas sobre eso. Y además, en general cuando los datos con los cuales estoy trabajando son relativamente chicos, medidos de alguna manera, casi cualquier programa va a andar suficientemente rápido. El problema, en realidad, que nos va a interesar es cuando las entradas son relativamente grandes. Ahora, bueno, entonces otro problema que surge es cuándo es grande. Digamos que yo pruebo con tamaño 1000 y dijo, bueno, anda, me da un resultado razonable. Pruebo un tamaño 10.000 y también, y sé que el tamaño de las entradas con las cuales probé es suficientemente grande como para tener una idea aproximada de cómo evoluciona el tiempo de ejecución, por ejemplo, en función del tamaño de la entrada. Y yo qué sé, si no hago un análisis de otro tipo más analítico, es difícil saber si eso dentro de n un poco más grande la cosa se empieza a disparar, ¿no? Entonces hay un montón de problemas, de dificultades para tratar de formalizar la noción de eficiencia, de cuándo un algoritmo es eficiente y cuándo no. Podríamos, además del tiempo de ejecución, estar preocupados por otro tipo de métodos, por ejemplo, el consumo de memoria, ¿no? O sea, cuánta memoria necesita mi algoritmo para, una implementación de mi algoritmo para resolver este problema, y ahí también voy a estar, evidentemente, menos requerimientos de memoria es mejor, más es peor. Entonces, ¿cómo formalizamos esta idea de algoritmos que son más o menos eficientes? Bueno, pensar en tiempo en segundos, como decimos recién, o en microsegundos, o en lo que fuera, vemos que no tiene demasiado sentido.
Podría depender del compilador, etcétera, como decimos recién. Hablar de tiempo en segundos, en definitiva, uno puede decir, bueno, me abstraigo de eso y pienso en operaciones elementales, en lenguaje de máquina. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí si lo ejecuto en una máquina mucho más rápida, va a ser, si es el doble más rápido, bueno, va a andar el programa el doble de rápido. ¿Ah? Y si la máquina es la mitad, va a andar el tiempo de ejecución va a ser peor, pero me estoy independizando de la velocidad de la máquina al contar cantidad de instrucciones. ¿Ah? Entonces sería una posibilidad. En vez de medir tiempo, que depende de una CPU concreta, de una máquina concreta, voy a medir cantidad de instrucciones que tiene que ejecutar. ¿No? Igual, de todos modos, eso no es del todo satisfactorio porque ¿qué instrucciones se generan? Bueno, depende de qué tipo de máquina, depende del compilador, etc. ¿Ah? Entonces, y además, hay máquinas donde de repente, no sé, la ejecución de instrucciones de puntos flotantes, es decir, de números tipo reales, discretos, ¿no? Discretizados. De repente en una máquina, en un tipo de arquitectura son muy eficientes y en otras no, entonces de vuelta ese tipo de comparaciones no nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Lo que sí serviría es si yo pudiera encontrar alguna medida que caracterizara el tiempo de ejecución del algoritmo en función del tamaño de la entrada, ¿no? De manera que dependiendo de en qué máquina yo lo ejecute y qué sistema operativo y qué lenguaje de programación, etc., yo sé que bueno, el tiempo será, por ejemplo, proporcional al largo de la entrada, digamos n, ¿tá? O a n al cuadrado o lo que fuera. Pero me olvido de ese factor multiplicativo que va a estar asociado a este tipo de factores que no podemos controlar, como bueno, cuál es el hardware, el programador, lo que fuera. Entonces, quisiéramos hacer alguna afirmación, como por ejemplo, bueno, el tiempo digamos que para entradas, para la entrada de algoritmo de tamaño n, mayúscula, tamaño, todavía está un poco vago qué significa esto. Quisiéramos decir algo como que el tiempo de ejecución del algoritmo es menor o igual que una cierta constante c por n a la d, ¿no? Por decir algo. Donde d es algún número positivo y c también es otro número positivo. Donde ahora esta constante c depende de todos estos factores que comentábamos recién, que no lo sé de antemano, pero d, ¿no? El exponente en n a la d, sí es algo característico del algoritmo, ¿no? Creo que yo estudio el algoritmo que propuse y digo, bueno, el tiempo de ejecución de este algoritmo va a estar acotado superiormente, por ejemplo, por n al cuadrado. ¿No? Por decir algo, en nuestro algoritmo para el problema de emparejamiento estable,
habíamos llegado a la conclusión de que la cantidad de iteraciones que tenía ese ciclo era aproximadamente como n al cuadrado, o estaba acotado superiormente por n al cuadrado. Entonces, si yo pudiera decir, bueno, cada una de esas iteraciones del ciclo a mí me lleva como máximo una cantidad fija de tiempo, ¿tá? Entonces el tiempo de ejecución va a ser el tiempo que me lleve como máximo cada una de esas iteraciones multiplicadas por n al cuadrado, que es la cantidad máxima de iteraciones que puedo hacer. Es una cota. ¿Tá? Podría pasar que para algunas instancias del problema, por ejemplo, si ya emparejar cada hombre con la mujer de su primera preferencia, eso ya de entrada me da un emparejamiento estable, bueno, entonces en una sola pasada por cada uno de los hombres solucioné el problema y el algoritmo para, y eso me llevó algo proporcional a n. ¿Tá? Pero bueno, puede haber otras instancias donde la cantidad de iteraciones que haga sea del orden de n cuadrado. Entonces esto es una cota superior. ¿Tá? Entonces, si pudiéramos llegar a algo de este estilo, bueno, eso tiene cierta virtud, ¿no? Fíjense qué pasa si duplicamos el tamaño de la entrada. Si ahora en vez de este n minúsculo que puse acá es un n mayúsculo, ¿no? Si duplicamos el tamaño de la entrada, es decir, bueno, yo lo ejecuté esto para un tamaño 1.000.000, ¿tá? Y me di el tiempo y me dio 2 segundos, en 2 segundos paró y me dio una respuesta. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo ahora, bueno, digo, si ahora en vez de una entrada de tamaño 1.000.000, pruebo con una de 2 millones? ¿Tá? Es decir, multipliqué por 2 el tamaño de la entrada del programa. Entonces, si esto de acá arriba se cumple, entonces lo que voy a tener es que el tiempo que me lleva con la entrada de 2n va a ser igual que c por 2n a la d, ¿verdad? Que es igual a c por 2 a la d por n a la d. ¿Está bien? Que vamos a ponerlo para que quede más claro. Esto es 2 a la d multiplicado por c por n a la d. Entonces lo que vemos es que la cota superior que teníamos para el tiempo de ejecución para un tamaño n se multiplicó por una constante. ¿No? En nuestro ejemplo donde este d era 2, porque era un algoritmo cuyo tiempo lo habíamos acotado por n cuadrado, entonces bueno, se multiplica por 4. No está mal, es razonable, quiere decir, si yo multiplico el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución se multiplica por una constante. Entonces las dos cosas van creciendo linealmente. Eso es bueno. Nosotros diríamos que un algoritmo con estas características es eficiente, entre comillas. Parece razonable que un algoritmo con estas características usarlo para entradas cada vez más grandes. El tiempo de ejecución escala bien con el tamaño de la entrada. Ese es el tipo de soluciones que vamos a buscar. Los problemas sobre los cuales nos vamos a ocupar en general nosotros van a ser problemas de tipo más bien combinatorio, discreto. En general, los problemas van a estar planteados en términos de
encontrar alguna combinación de elementos que satisface tal propiedad o que minimiza algo o que un subconjunto de determinado conjunto más grande que cumple tal y cual cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de stable matching viene un problema de esa naturaleza, ¿tá? Tengo por un lado un conjunto de hombres, por otro lado un conjunto de mujeres, y la pregunta es ¿cómo hago para asociar uno a uno con estos? Que si lo piensan es lo puedo pensar así, ¿no? Tengo n elementos de un lado y los quiero emparejar con n elementos del otro, que podrían ser, yo qué sé, W2, W8, hasta acá W1. Entonces este va con este, este va con este, este va con este, ¿no? Entonces la pregunta es, en definitiva, dejando este quieto, ¿qué permutación tengo que hacer de estos elementos de acá? ¿Tá? Para que haya una relación 1 a 1 que cumpla con determinadas características que nosotros las definimos como que el emparejamiento sea estable. ¿Tá? Era una propiedad que nos fijamos. Entonces, este es el tipo de problemas con los cuales vamos a trabajar. O sea, cómo buscar una permutación que cumple determinadas características o un subconjunto de un conjunto más grande, ¿no? Entonces, si lo miran, el espacio de búsqueda, el espacio de búsqueda quiere decir, o el espacio de soluciones factibles, es el universo de esos elementos combinatorios sobre los cuales mi algoritmo tiene que buscar alguna solución, ¿no? En este caso serían todas las permutaciones de elementos de 1 hasta n, o sea, todas las permutaciones de uno de los conjuntos para ponerlos en correspondencia con el otro conjunto. ¿Bien? Entonces tenemos, para n igual a la cantidad de hombres o de mujeres, tenemos n factorial posibilidades diferentes, cada una de ellas puede o no ser un emparejamiento estable. N factorial es enorme, ¿tá? Es más grande que exponencial, es el espacio de soluciones en el cual mi algoritmo tiene que buscar es muy muy grande, ¿sí? Y sin embargo encontramos un algoritmo eficiente para resolverlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esa es la noción de eficiencia que buscamos, es decir, algoritmos que tienen que encontrar una solución en un espacio inmenso y de alguna manera, obviamente porque el problema que estamos atacando tiene alguna estructura que nos permite hacer eso, de alguna manera logramos que ese algoritmo desfile por solo un conjunto muy restringido de esas soluciones y en un tiempo polinomial logre encontrar una solución, ¿no? Entonces ese es el desafío que vamos a estar atacando la mayor parte del tiempo a lo largo del curso este. ¿Tá? Esta parece una definición razonable de que es eficiente. Es decir, a pesar de que nuestro universo puede ser muy muy grande, cuando yo duplico el tamaño de la entrada, o en general lo multiplico por algún factor, bueno, el tiempo escala también linealmente. Otro ejemplo, digamos que yo tengo n elementos ¿no? Y quiero encontrar algún subconjunto de estas cosas que cumple una determinada propiedad, ¿no? Por ejemplo, cada uno de estos podría tener yo sé, un peso asociado y yo quiero meter la mayor cantidad de elementos tal que la suma de los pesos no exceda una determinada cota, que es lo que yo estoy dispuesto a cargar en una mochila, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio de búsqueda en un algoritmo que trata de resolver ese tipo de problemas? Son todos los subconjuntos posibles de estos n elementos. ¿Que cuántos hay? Hay 2 a la n, ¿verdad? O sea, cada uno de estos, yo le puedo decir, vos no estás, vos sí estás,
vos no estás, vos sí estás. ¿No? A cada uno le puedo asignar un 0 o un 1, de acuerdo si pertenece o no al conjunto. Así que esto, si lo quieren pensar, es como un número de n bits, tengo 2 a la n posibilidades. ¿No? Entonces, de vuelta, ahí el espacio de búsqueda es de tamaño exponencial, crece exponencialmente con n. ¿Eso qué significa? Que si yo aumento en 1 el tamaño de la entrada, el tamaño del espacio de búsqueda se duplica. ¿Ven? O sea, fíjense la diferencia con aquello, con lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando que si yo multiplico por 2 el tamaño de la entrada, entonces ahí el tiempo se multiplica por un factor constante. Acá lo que está pasando es algo mucho, mucho más rápido. Es que si yo simplemente sumo un solo elemento, ya el universo de posibilidades se duplica. ¿No? Entonces realmente hay una diferencia muy grande entre cómo escala el tiempo de ejecución y cómo escala el universo de posibilidades que tenemos que analizar para encontrar una solución. Ahora, también cuando decimos tiempo de ejecución, estamos siendo un poco vagos de todas formas, ¿no? ¿Qué es este TDN? El tiempo que tarda el algoritmo en ejecutar con una entrada de tamaño n, pero ¿por qué tendría que tardar siempre lo mismo con cualquier entrada n? ¿Ah? De repente hay algunas instancias del problema, algunas configuraciones de datos de entrada que hacen que el algoritmo termine muy rápido y otras que termine mucho más lento. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se baja a tierra eso? ¿Qué significa ese TDN? La peor de todas, es una posibilidad. ¿No? Es decir, bueno, eso es lo que se llama un análisis de peor caso. Es decir, bueno, yo me voy a parar del lado pesimista, me voy a cubrir con el peor de los casos y voy a analizar cuál es el tiempo de ejecución máximo que puede tener mi algoritmo para el peor de los casos. ¿No? O sea, estoy siendo conservador, me estoy cubriendo y estoy analizando el peor de todos. ¿Qué problema podría tener un planteo de ese tipo? ¿O qué se le podría objetar? Que no sea muy útil en algunos casos. Sí. Si los casos son dos, bueno, ahí está. Claro, lo que se le puede objetar a esto es que, es decir, bueno, está siendo muy pesimista, muy conservador. Capaz que yo qué sé, para un par de entradas posibles, como decía él, esto tiene un tiempo de ejecución muy malo, pero en general para la mayoría de los casos anda mucho más rápido. ¿Tá? Entonces de repente, en tren de comparar algoritmos, digamos que yo tengo dos algoritmos posibles para resolver un determinado problema, capaz que cuando comparo el desempeño en el peor caso, capaz que el algoritmo A, sí, es peor que el algoritmo B, pero en la mayoría de los casos es al revés, el A es mucho mejor que el B. Entonces, ¿con cuál me quedo ahí? ¿Cómo podríamos formular esto de una manera un poco distinta? Para no ser tan pesimista. ¿Cómo? Claro, eso es una posibilidad. Podría, en vez de decir mirar el peor caso, miro entre todos los casos qué pasa en promedio. ¿Bien? Ahora, en promedio, más que en promedio, yo diría en media. ¿Ah? El valor esperado. Con respecto a alguna distribución de probabilidad de los datos de entrada.
Es decir, ¿por qué? Porque digamos que está bien que son dos casos aquellos en los que mi algoritmo anda horrible. ¿Eh? Pero si esos dos casos resulta que aparecen y aparecen y aparecen, ¿no? 99 de cada 100 veces son esos los casos que aparecen, entonces bueno, es mucho más importante preocuparme por esos casos que por el resto. Entonces si yo hago un análisis en promedio, ahí simplemente promedio todas las posibles entradas uniformemente, a todas les doy el mismo peso y digo, bueno, miro el promedio de todo esto, cuál es el tiempo de ejecución, en realidad para mí estaría siendo muy poco informativo. En realidad lo que está pasando en un ejemplo como este es que el análisis de peor caso no es tan pesimista, porque de hecho estoy mirando casos que son los que ocurren más frecuentemente. Entonces, realmente para hacer un análisis que no es de peor caso, sino en media y que sea útil, habría que hacerlo con respecto a una distribución de probabilidad de los datos de entrada que uno tendría que conocer a priori. Y eso no siempre es sencillo. Muchas veces uno no sabe de antemano cuál es la distribución de los datos de entrada. ¿Tá? Entonces, no es que no se pueda, está bien hacer un análisis en media, pero es bastante más dificultoso tener resultados significativos que un análisis de peor caso. Y muchas veces en realidad lo que va a pasar es que en la práctica el análisis de peor caso no es tan pesimista. ¿Tá? Entonces lo vamos a usar en general a lo largo del curso si bien está bueno que sepan que en determinadas situaciones se puede hacer un análisis en media y eso puede ser mejor. ¿Tá? De todos modos, tengan siempre en cuenta esto, ¿no? Un análisis en promedio, promediando simplemente todas las posibles entradas, para que eso realmente valga la pena y me diga algo útil, uno tendría que tener cierta certeza de que todas las entradas posibles son igualmente probables. ¿No? Por ejemplo, hay un algoritmo para ordenar números, que lo vamos a ver más adelante, se llama Quicksort, es muy utilizado. ¿Tá? En media, si uno hace sobre todas las posibles entradas, el tiempo de ejecución es n log n. ¿Tá? Sin embargo, si la entrada al algoritmo es un array que ya está ordenado, ¿no? 1, 2, 3, etc. El tipo patéticamente lleva orden n cuadrado para ordenar una cosa que ya está ordenada. Es decir, bueno, es un caso en general, en media le lleva n log n. ¿No? Pero uno se pregunta, bueno, ¿pero será tan raro que en realidad la entrada ya esté ordenada? O sea, capaz que para algunas aplicaciones no. Porque capaz que, por ejemplo, yo tengo un algoritmo que necesito que la entrada esté ordenada, ¿tá? Porque ese es mi punto de partida. Entonces arranco ordenándolo. Pero capaz que la entrada a este bloque, que es parte de un sistema más grande, por X motivo, antes ya viene ordenado, porque es algo que pasa comúnmente. Capaz que mi entrada es la salida de otro algoritmo que ya deja las cosas ordenadas. Entonces, no es tan raro, ¿no? Capaz que las entradas vengan ordenadas. Entonces ahí, en una situación como esa, no tiene mucho sentido asumir que todas las posibles permutaciones son igualmente probables y que entonces en media esto va a llevar n log n. Capaz que algunas de esas, por ejemplo, aquellas donde todos están ordenados, son mucho más probables que otras. ¿No? Entonces, cuando uno hace análisis en media hay que tener cuidado con ese tipo de consideraciones. Bueno, así que esta idea de buscar cotas, de manera que el tiempo de ejecución es proporcional a una determinada función, y esa función es lo que caracteriza realmente al algoritmo, y esa constante que multiplica tiene que ver con cosas que no sabemos de antemano. Eso parece una idea, ¿tá? Interesante.
Vamos a formalizar un poco esa idea y a introducir cierta notación para trabajar con ella, que hoy por hoy es estándar, que es lo que se llama notación O grande o Big O, notación asintótica. Hay algunos familiares que son omega, teta, etc. Supongo que ya más o menos están familiarizados, vamos a repasarla. Vamos a decir que una función TDN, piensen en el tiempo de ejecución, ¿no? Pero podría ser cualquier función. Vamos a decir que es O grande de otra función f de n. Si entonces lo que vamos a decir es que esta función t es O de otra función f de n si el valor absoluto de t de n está acotado por una constante multiplicada por f de n. A partir de cierto valor de n, cierto n0. No necesariamente siempre, pero de un momento en adelante esta cota vale. ¿No? Entonces estas n0 y esta c son dos constantes, ambas positivas. ¿Tá? Y si existen esas dos constantes de manera que se cumple esto, decimos que t es O de f de n. ¿Tá? ¿Por qué está en valor absoluto del TDN? Porque se define así. En principio esa t de n podría ser negativa. ¿No? Y nuestra definición de que es crece asintóticamente es cómo crece, miramos cómo crece en valor absoluto. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, menos n es O de n. Porque si no podría pasar que, yo qué sé, vos decís menos n cuadrado sería O de n, por ejemplo. Porque es negativa y está menor que, si no tomás valor absoluto, es siempre menor que n, y vos en realidad lo que queremos es que no, n cuadrado, más allá que sea positivo o negativo, en términos absolutos crece al ritmo de n cuadrado. Sí. TDN lo estamos pensando ahora como el tiempo de ejecución, que obviamente no puede ser negativo, pero la definición la hacemos en general para cualquier función. ¿Tá? Esa es otra cosa que les quería transmitir ahora. Esta notación asintótica que vamos a ver ahora se usa muchísimo en análisis de algoritmos, es una de las grandes áreas donde lo van a ver aplicado, y en general ahí vamos a usarlo con funciones que son no negativas, ¿no? Pero la notación se usa para muchas otras cosas y está bueno conocerlas en sus términos más generales. Y ese es otro punto que les quiero hablar ahora, es que en el libro, como justamente es un libro donde estamos trabajando sobre análisis de algoritmos, ellos dicen, bueno, las funciones con las que vamos a trabajar nosotros son positivas, entonces acá no se toma valor absoluto. ¿Ah? Entonces, esta definición no es exactamente la misma que la que está presentada en el libro. O sea, es la misma para los casos que le preocupan al libro. Entonces, ustedes miran cómo está definido en el libro y dicen, bueno, para nosotros las funciones todas estas van a ser no negativas, así que para nosotros t es O de f de n si
T sin valor absoluto es menos igual que C por FN. Yo de todos modos quería presentarles la definición general. Sí. Para aclarar, nosotros por ejemplo en un parcial, o como estamos dando el curso nosotros, siempre valor absoluto. En general van a tener funciones que van a ser no negativas y las dos definiciones son exactamente lo mismo. ¿Tá? Yo de todos modos quería que ustedes supieran que esto se puede definir en general. ¿No? Hay varias formas de hecho de expresar esto. Es una notación que de alguna manera ha ido evolucionando y a veces la van a encontrar de una forma, a veces de otra. Se puede escribir así: TDN es O de FDN, o is en inglés, o se puede, a veces lo van a ver escrito como TDN es igual a O de FDN, ¿no? Que significa esto mismo. Esta notación se usa mucho, la van a encontrar. Tiene una desventaja, si quieren, es que esto realmente no es una igualdad. ¿Ah? En particular no es simétrica. Uno dice, por ejemplo, n, la función n, lineal en n, es O de n cuadrado. ¿Ah? Entonces uno podría decir n es igual a O de n cuadrado, pero no es cierto que n cuadrado sea igual a O de n. Entonces hay una simetría, esto no es verdad, ¿no? Entonces hay una simetría que parece inducirse de esta notación que no es tal, ¿tá? Pero bueno, se usa, ¿no? Y es probable que a veces cuando uno lee esto puede decir, bueno, el igual, sobre todo en inglés, puede decir T es esto, el igual lo lee como es, entonces esto podría asimilarse con aquello. Justamente para romper o eliminar el problema de esa simetría, otra notación que se usa es decir que T de n pertenece a O de f de n. Y ahí entonces uno podría definir formalmente este O de f de n como el conjunto de todas las funciones que satisfacen esta condición. Entonces ahí uno dice, bueno, la forma de razonar sobre esto es que esta función en particular que yo estoy mirando, el tiempo de ejecución de mi algoritmo, es una de esas funciones, pertenece a ese conjunto. Y otra expresión que vamos a usar es que T de n está asintóticamente acotada superiormente por f de n. ¿Tá? O que f de n es una cota asintótica superior para T de n. ¿Tá? Entonces muchas veces nuestros resultados sobre complejidad de los algoritmos los vamos a expresar de esa manera. Vamos a decir, el tiempo de ejecución de este algoritmo es O de n cuadrado, ¿tá? O de n log n. ¿No? A veces vamos a querer decir lo contrario, es decir, vamos a querer decir, este algoritmo como mínimo me va a llevar tanto tiempo. Es decir, una cota hacia el otro lado. Es decir, esto lo que me está diciendo es, el tiempo de ejecución es, en el peor de los casos, es como f de n. ¿No? Hay veces que voy a querer decir al revés, este algoritmo, este otro algoritmo, el tiempo de ejecución como mínimo es del orden de n cuadrado. ¿Tá? Capaz que es peor, pero como mínimo es de n cuadrado. ¿Tá? Fíjense que en cualquier caso estamos hablando de cotas, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, que un algoritmo es O de
n cuadrado no quiere decir que no sea también O de n. ¿Tá? O sea, la cota esta puede estar, no puede estar bien ajustada. Podría haber cierta holgura ahí. Entonces, y eso puede pasar o porque simplemente acoté grueso el algoritmo, porque simplemente no se sabe todavía una cota más ajustada para el algoritmo, ¿no? Pero bueno, como les decía, a veces voy a querer decir lo contrario. Vamos a ir por el lado de abajo. Vamos a decir que T de n es omega de f de n. Si T de n, y en este caso, hay un poco de asimetría acá en la notación, acá no uso valor absoluto en ningún lado, T de n es mayor o igual que un epsilon por f de n, para todo n mayor que n0, donde epsilon y n0 son constantes positivos, ¿no? Nada, es otra constante. Usé epsilon simplemente para enfatizar. Epsilon en general uno piensa en una constante chiquita, ¿no? Para enfatizar el hecho de que, bueno, será chiquita esta constante, capaz que eso, que sea la centésima parte de, pero esta t por lo menos crece a un ritmo proporcional al de f de n, ¿no? Desde abajo. ¿En qué situaciones? Y de vuelta, acá se puede decir t es igual a omega de f de n o t de n pertenece a omega de f de n, toda la misma notación. Y uno acá esto lo expresa en palabras diciendo que t está asintóticamente acotada inferiormente por f de n, o que f de n es una cota inferior asintótica para t, etc. ¿En qué situaciones me puede interesar hacer una afirmación de este tipo? En general, si uno le piensa, el primer impulso es decir, bueno, yo quiero probar que mi algoritmo es O de algo, ¿no? ¿Qué situación me puede interesar probar que es omega de? Por ejemplo, si lo que quiero es comparar dos algoritmos, ¿no? Y a mí me gustaría decir, bueno, este algoritmo es mejor que este otro. Si yo tengo un algoritmo digamos que yo estudio dos algoritmos para resolver el mismo problema, ¿tá? Y leo o llego a la conclusión con mi propio análisis que el algoritmo A1 es, su tiempo de ejecución es O de n log n, y el algoritmo A2 es O de n cuadrado. ¿Cuál elijo? ¿El A1? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no la 2? Igual no te dice nada, porque la 2 también vendría siendo. Exacto, ese es el punto. Estas dos son cotas superiores para el tiempo de ejecución del algoritmo. No hay nada acá que me diga que este no es O de raíz de n. Entonces, perfectamente es posible que este algoritmo, de esto que yo leo acá, perfectamente es posible que este algoritmo sea mejor que este, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque además es un error súper común. Este algoritmo es O de, no me gusta porque es O de n cuadrado. Capaz que O de n cuadrado no me dice nada. Si me decís que es omega de n cuadrado, ahí es otra historia.
Entonces, si yo sé que este es O de n log n y este es omega de n cuadrado, entonces ahora sí, obviamente, elijo el algoritmo 1. ¿No? Pero hasta ahora con lo que sabía no sé. Entonces, si yo quiero probar que un algoritmo es asintóticamente, su tiempo de ejecución es mejor que otro, lo que tengo que hacer es que probar que uno es O de algo y que el otro es omega de algo y compararlos. ¿Bien? Con dos cotas superior no puedo llegar a ningún lado para concluir que uno es mejor que otro. Entonces eso además nos lleva a otra definición más. Vamos a decir que T de n es θ mayúscula de f de n. Vamos a decir que f de n es una cota asintóticamente ajustada para T de n. Si se cumple, que C1 por f de n es menor o igual que T de n, que es menor o igual que C2 por f de n. Esto es para todo n mayor que cierto n0. Donde de vuelta estas constantes son positivas. ¿Es la misma F, no? Que una G, la función. No, es la misma F. ¿No? Justamente. ¿La cota superior y la otra la cota inferior? Sí, pero lo que cambia son las constantes. Justamente acá vos para decir que F es una cota ajustada para T, lo que querés ver es que es una cota tanto superior como inferior. Es decir, yo pensé que era que encontrabas una superior y encontrabas otra inferior y sabías que tu algoritmo iba a estar entre medio de esas dos. O sea, claro, pero ahí podría pasar que, por ejemplo, que digas, bueno, la cota inferior es n y la cota superior es n cubo. Y bueno, y entre n y n al cubo hay un montón de cosas, ¿no? Está n log n, está yo qué sé, n cuadrado, ¿tá? Entonces está diciendo qué es. Ahora, si vos me decís que t es θ de n cuadrado, entonces quiere decir que realmente crece asintóticamente como n al cuadrado. De que, por ejemplo, vas a decir, bueno, esto es como máximo 2n cuadrado y como mínimo 1/2 de n cuadrado. Entonces haces un sándwich entre la n cuadrado multiplicado por una constante un poco más grande y una constante un poco más chica, y sabes que tu f se mueve ahí adentro. Entonces, cuando uno llega a un resultado de este tipo, bueno, tiene la función atada por todos lados, ¿no? Sabes cómo crece. Eso es lo ideal. En muchos casos eso se sabe y se puede hacer. Hay otros casos donde, bueno, como les decía, un algoritmo se conoce una cierta cota superior, pero no se conoce una cota inferior que sea con un crecimiento del mismo orden. Entonces hay ahí en el medio una cierta ventana, una cierta holgura, que no está cubierta sencillamente porque todavía no se entendió el problema como es. Una ruina del
Sí, sí. Si tenés las mínimas cotas superiores de los dos algoritmos, ¿podés compararlos solamente con las cotas superiores? ¿Qué quiere decir las mínimas cotas superiores? Vos tenés dos cotas superiores de dos algoritmos y sabés que es la mínima esa de las cotas superiores. O sea, lo que pasa es que si tenés la mínima cota superior, quiere decir que también tenés la cota inferior. No necesariamente. Porque vos sabés Pero entonces, ¿cómo sabés que es la mínima? no, pero no necesitas saber no necesitas saber la inferior para saber cuál es la mínima. Puedes tener un algoritmo que pueda tener orden n y de repente, como es el máximo, una de las cotas superiores n log n. Pará, vamos a escribir lo que decís, así lo bajamos a tierra. Digamos que yo tengo un algoritmo A1, ¿sabes que su tiempo de ejecución es O de n? Eso sería una cota inferior. Eso es una cota superior. En ese caso está. O de A es siempre superior. No, sí, claro. Pero el ejemplo que yo ponía hablaba de que n era gamma de n era la cota inferior. Entonces decía, no. Yo digo, si tenés la mínima cota superior de los dos algoritmos, no basta con solamente compararlos. Vos sabés que no va a pasar. No vas a conseguir una mejor cota superior. Ah, pero entonces es lo que te digo, entonces tenés también una cota inferior. O sea, porque entonces estás en este caso. Si vos sabés que, digamos que es f de n, ¿tá? Y vos decís, ¿qué quiere decir que f sea la mínima cota superior parte de n asintóticamente? ¿Qué quiere decir? Que también es cota inferior. Si no, ¿cómo sabés que es la mínima? Vos lo que Pueden ser muy distantes la cota inferior de la cota superior. Pero- En un algoritmo que da la estructura puede ser que pueda pasar de una distribución de n a n cuadrado. Por lo menos de n cuadrado como cota superior no vas a encontrar. Entonces ahí no se cumple lo de la de gamma. no entiendo. Porque la función t, la estamos mirando, por ejemplo, el tiempo de ejecución de peor caso. O sea, es una función, llamale como quieras. ¿Estamos jugando el Supremo? Estamos jugando el Supremo. Pero no necesariamente tiene que ser una cota inferior. Pero tiene que usarlo. Asintóticamente, sí, si vos querés que se cumpla para todo n a partir de cierto n0, vos lo que me estás diciendo es que a veces, que por ejemplo n cuadrado por momentos va a ser ajustado y por momentos no, porque la función puede bajar y volver a subir, etc. ¿Está? Bueno, pero si vos mirás los supremos, como dice él, la n cuadrado es la cota más ajustada. ¿Está bien? Es lo que te dice. Ah, está bien. La inferior no coincide con la superior. Sí. La superior coincide con el supremo. Está bien, vos decís que sea una función que no podés hacer un sándwich ajustado entre la cota superior y la cota inferior porque la función se mueve. Está. Y bueno, ahí podría sí comparar si tenés una forma de mostrar que esa cota superior no se puede mejorar, podés comparar esas cotas, digamos, sabiendo que en algún momento están cerca de esa. Hay otra notación que se usa también asintóticamente, que no está presentada en el libro, pero se usa, así que quiero mostrárselas.
Decimos que T es O chica de f de n, la O minúscula, little o, en contraposición a lo que es O grande. Si cuando hago a T lo divido por f, el límite de eso me da 0, cuando n tiende a infinito. ¿Eso qué significa? Significa que esa función T crece estrictamente más lento que asintóticamente que f. Entonces cuando yo divido por f, f en algún momento mata esa función y el límite se va a 0. Entonces, fíjense que si t es O chica de f de n, eso implica que también es O grande. Porque esto significa que para algún n mayor que cierto n0, esto es menor que un épsilon tan chiquito como yo quiera. Entonces quiere decir que t es menor que épsilon por s de f de n. Entonces que sea O chica implica que sea O grande no implica que sea O chica. O chica es que realmente la función, encontré una cota superior asintótica, que es esta f, que crece estrictamente más rápido que la f. Entonces si t y f fueran, por ejemplo, los tiempos de ejecución de dos algoritmos diferentes, y yo muestro que t es O chica de f, entonces quiere decir que el primer algoritmo es estrictamente más eficiente asintóticamente que el otro. Si yo llego que uno es O grande del otro, puede ser más eficiente o puede ser igual, porque también puede hacer la cota al revés. Pero si es O chica quiere decir que es estrictamente más eficiente. Y el truco de recurrir a límites, plantear estas cosas en términos de límites, a veces funciona. Como herramienta para demostrar que una función es O grande o teta o lo que fuera. Por ejemplo, si ustedes hacen este cociente entre dos funciones y les da, y ese límite existe, puede no existir, ¿no? Pero si uno plantea eso y les da que ese límite existe y es una constante positiva, entonces ¿qué quiere decir? Que t es teta de f. O sea, si este límite de una constante c, entonces quiere decir que t es menor o igual que c más épsilon por f, o sea que tengo una cota para el otro lado y también tengo una cota para el otro lado porque el límite está alrededor de esa constante c para los dos lados, tanto para arriba como para abajo. Entonces puedo probar que estas dos desigualdades se cumplen. Digamos, si el límite me da c, esto acá escribo c más epsilon y acá escribo c menos epsilon y por la definición de límite yo sé que esto va. O sea, podría ser que yo plantee el límite y ese límite no existe, pero si existe es una buena forma de probar resultados de comportamiento asintótico. Un comentario más sobre estas cosas. Toda esta notación, como les decía, se usa mucho en análisis de algoritmos y análisis de complejidad de algoritmos. Y en ese caso las funciones son positivas, porque estamos hablando de tiempo de ejecución o cantidad de operaciones que se ejecutan, o llámenle como quieran. Pero no es patrimonio exclusivo de esto, y este tipo de notación la van a encontrar en otros lados también. Y quizás usados un poco diferentes. Por ejemplo, por dar un ejemplo que yo conozco, si uno está trabajando en codificación de datos, compresión de datos, y quiere ver, entonces lo que nos interesa estudiar de los algoritmos de compresión es el largo de la salida, si queremos que sea lo más chica posible. Entonces uno ahí va a ver expresadas cosas como que el largo a partir de una cierta entrada x de tamaño n va a ser, y uno puede escribir algo así, igual a
n por h, donde h es alguna constante, más 1/2 de log n, más o de 1 sobre n. Entonces, fíjense que acá hay dos cosas que son un poco diferentes al uso que nosotros le estamos dando. En general, nuestros algoritmos, el tiempo de ejecución, son cosas que crecen, que tienden a infinito a medida que el tamaño de la entrada crece. Y acá fíjense que estamos hablando de O de 1 sobre n, que es una cosa que tiende a 0 con n. Pero también vale, la notación es la misma. Lo que estamos diciendo acá es que esto que va acá es una cosa que crece, que tiende a 0 y además no puede pasar nunca de algo proporcional a 1 sobre n, por decir algo. Entonces ven ahí ya es un uso diferente a aquel. Otro uso diferente es que yo no estoy diciendo L de x es igual a O de algo. En nuestro uso como tiempo de ejecución, ¿no? Como justamente el tiempo depende de la máquina o del programa que escribamos, ya los términos de el tiempo en general, ya todo eso depende de una constante multiplicativa que ya cuando arrancamos a discutir esto dijimos, bueno, eso no me va a importar porque no me puedo preocupar de eso porque no lo sé. ¿Tá? Acá no, acá lo que estoy diciendo es, esta función es n por h, donde h es una constante, más esto otro, y todo esto está perfectamente definido, más una función de n que ni siquiera me ocupé de darle un nombre porque no me importa, y esta función es O de 1 sobre n. ¿Tá? Entonces no es que toda la expresión está multiplicado por alguna constante que yo soy incapaz de determinar, sino que a veces, en algunas situaciones, lo que pasa es que algunos términos, los de menor orden, no los puedo resolver exactamente y lo expreso de forma asintótica, pero otros términos sí. ¿Tá? O podría también escribir esto de forma un poco menos precisa, en algún caso si logré hilar menos fino y decir que más un término que es O chica de log n. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Que hay un término que es proporcional a n, hay un término que es proporcional a log n, ¿tá? Y después yo sé que vienen más cosas, algún término más, pero que son O chica de log n, quiere decir que crecen más lento que log n. Esto es lo que me está diciendo, es los términos principales hasta orden log n son estos, y esto es un residuo que me queda que está bien, no lo tengo perfectamente determinado, pero sé que crece más lento que cualquiera de estos, entonces estos son los que me tengo que preocupar. Sí. L de n, ¿no? L, bueno, sí, L, estaba pensando acá en una entrada pero sí, una entrada de tamaño n, vamos a llamarle n. Sí, está bien, gracias. ¿Está? ¿Alguien allá tenía otra pregunta? No, era eso. Era eso, está, sí. Gracias. ¿Está? Simplemente para darles una perspectiva más general de toda esta notación y todas estas definiciones que estamos viendo, que se aplican no solo para análisis de complejidad de algoritmos, sino en casos más generales para otro tipo de cosas en informática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda sobre esto? No. Bueno, ahora estas cosas las vamos a querer usar para expresar nuestras conclusiones sobre el análisis de complejidad de algún algoritmo. Ahora, ¿cómo llegamos a la práctica ese análisis de un algoritmo? Así, ¿cómo llegamos a la conclusión de que el tiempo de ejecución el programa de emparejamiento estable, el algoritmo que vimos, es de orden n cuadrado, por decir algo? Bueno, para eso para empezar, hay algunas propiedades de estas definiciones que hicimos recién, que vale la pena tener a mano.
por ejemplo, bueno, se cumple la transitiva. ¿Ah? Si yo, para todas estas, si yo tengo una F que es O de G y G es O de H, entonces F es O de H. Eso, la demostración es sencilla, mírenla ahí en el libro. Otra cosa interesante, esta sí es bien útil, que es cuando tengo suma de funciones. Si yo tengo f sub 1, f sub 2 hasta f sub k, que son todas O de H, ¿ah? Entonces la suma de igual 1 hasta acá de f sub i de n es O de H de n. Ahí de vuelta, la demostración es fácil, ¿no? Mírenla, de vuelta está ahí en el libro. En particular, si en particular si G de n es O de F de n, si G de n es O de F de n, entonces la suma de estas dos cosas también es O de F de n. ¿Tá? En particular, si G es O de F, quiere decir que F, por cómo está definido, por el valor absoluto que tomamos en G, entonces F esta, a partir de cierto momento tiene que ser no negativa, entonces F también es O de F. Si son positivas, eso es obvio, F es O de F. Y G también es O de F. Entonces, por este resultado de acá, la suma tiene que ser O de F. O sea, ahí F está jugando el rol de H. Más aún, si la G y la F son positivas, como estamos asumiendo en general, ¿tá? G más F es teta de F. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Puedes asumir eso si no tenés inferior? Porque si las dos son positivas, entonces G más F es mayor o igual que F. Y si es mayor o igual a F, entonces es omega de F. Pero para que fuera omega no necesitabas tener la cota inferior. Ahí no tenés una cota inferior. Vamos a hacerlo. El O es la cota superior. El O es la cota. Sí, la cota superior es por esto que sale de aquí, Sí. de esto. ¿Y de dónde ¿Tá? sacás? La cota inferior, Sí. yo lo que digo es, si son positivas, entonces G de n más F de n es mayor o igual que F de n. ¿Tá? Esto para todo n, en particular para un n mayor que n0, o sea, el n0 puede ser 1 igual a. ¿Está bien? Y entonces, esto, vamos a ponerlo.
para todo n mayor que 0. Y esto es justamente la definición de... ¿Tiene que ver con esta? Pues déjame ver si esto quedó bien aclarado. O sea, la definición de que esto sea omega es que esto crece más rápido que esto. Y crece más rápido porque estoy sumando algo positivo. O sea, más rápido. Sí, sí. Es igual, asintóticamente. Sí. Una pregunta, profe. Es recíproco. Si la suma, la suma es orden FDN. Entonces los elementos individuales son orden FDN o no. Si la suma es O de H, bueno, si son... ¿Puedo asumir que cada uno? Si son positivos, sí. ¿Está bien? Si ahí puede haber cosas positivas y negativas, no. Bueno, por lo menos no me resulta obvio. ¿Está? Por esa misma razón es que el θ no vale si no asumo que estas dos son positivas. ¿Está? Porque yo podría, por ejemplo, tener G y F, que una es el negativo del otro. ¿No? Entonces la suma ahí es 0 y no puedo acotarlo superiormente por F. O sea, podrían ser uno podría ser n y la otra menos n. ¿Está bien? Las dos son O de n, pues la suma da 0 y no es omega de n eso. Sí. Si todos los F ahí tienen orden distinto, ahí la sumatoria que te da el orden mayor. Claro, sí, fíjate que lo que estamos diciendo es, si todas estas son O de H, ¿tá? Ahora, una de estas podría ser, por ejemplo, digamos, suponete que todas estas son de orden n cuadrado, o grande de n cuadrado. ¿Tá? Entonces lo que dice esto es que la suma también es O de n cuadrado. ¿Tá? Algunas de estas podrían ser de orden n, o de orden log n. ¿Tá? Pero bueno, si es de orden log n, también es de orden n cuadrado. El asunto es encontrar una cota asintótica superior para todas ellas. Si vos encontrás una cota superior asintótica para cada uno de estos elementos, entonces sabés que la suma está acotada asintóticamente por esta misma función h. ¿Tá? Y eso para nosotros es importante porque este tipo de situaciones nos van a aparecer a cada rato. ¿Tá? Un algoritmo, en definitiva, es una secuencia de pasos, ¿tá? Algunos más complejos, otros menos complejos, y el tiempo de ejecución va a ser la suma de los tiempos de cada uno de esos pasos. ¿Tá? Entonces, a cada rato vamos a tener situaciones donde tenemos sumas de tiempo de ejecución. El tiempo total es la acumulación de tiempos parciales de solucionar diferentes partes del algoritmo. Entonces, por eso es que esta propiedad va a ser útil para nosotros. En particular, eso, nos van a aparecer cosas como paso 1, inicializar algo. Digamos que esto me lleva, yo qué sé, n log n. Y el paso 2 es ¿no? Ejemplos típicos es, bueno, tengo una parte de inicialización donde pongo las cosas en orden. Por ejemplo, necesito ordenar la entrada para después trabajar la ordenada. ¿Tá? Y digo, bueno, eso me va a llevar del orden de n log n operaciones, ¿tá? Con un algoritmo X. ¿Tá? Y después en el segundo paso tengo dos for anidados, que eso me va a llevar del orden de n cuadrado, ¿tá? Y ejecuto. Entonces, lo que me está diciendo esto es, bueno, el tiempo de ejecución de esto va a ser la suma de esto más esto. Esta función es O de n log n, que en particular es O de n cuadrado también. Esta es O de n cuadrado. Entonces,
lo que me está diciendo es, preocupate solo por este, el que importa es esto. ¿No? Cuando yo sumo varias etapas dentro de un algoritmo, en definitiva lo que tengo que ver es cuál es la responsable del peor comportamiento asintótico. ¿No? Eso, además, en la práctica, cuando uno hace análisis de algoritmos que son bastante complejos, a veces nos ayuda a algunas etapas tratarlas de forma superficial. Es decir, si yo miro un algoritmo y tiene, yo qué sé, 3 o 4 etapas, ¿no? Paso 1 hago esto, paso 2 hago esto, paso 3. Y yo creo que claramente el paso 3 me va a llevar del orden de n cubo. Y es bastante obvio. ¿No? Y yo sospecho a simple vista que ese es el paso gordo ahí. ¿No? Entonces, bueno, si yo quiero mostrar que ese algoritmo es de O de n cubo, el tiempo de ejecución, lo que tengo que hacer es ver que los otros pasos, el paso del 1, el 2 y el 4, también son de orden n cubo. Entonces, no me mato en probar si es de O de n log n o n cuadrado, o capaz que con 2 o 3 ideas rápidas, ya es obvio que todos esos son de orden n cuadrado, por ejemplo. Sin más trámites, sin preocuparme por hilar muy fino. Capaz que si voy a hilar fino, capaz que es de orden n. Y que puedo con alguna estructura de datos sofisticada bajar de n cuadrado a n log n. Pero si yo ya sé que hay un paso que es de orden n cubo, entonces ni me preocupo. No quiere decir que después en la práctica cuando yo vaya a implementar eso, sí tenga cuidado de implementar todos los pasos eficientemente, porque en definitiva todo suma. ¿No? Pero desde un punto de vista asintótico, desde el punto de vista del análisis del algoritmo en general, lo que nos conviene hacer es identificar qué es lo más gordo. Si yo ya sé que eso es, como decía recién, de orden de n cubo y eso no lo voy a poder mejorar, entonces a los otros les tiro con algo grueso nomás. Simplemente comprobar que también son de orden n cubo, ya estoy. ¿No? Entonces de ahí viene la relevancia de este tipo de propiedades que las vamos a usar continuamente. Ahora, habíamos dicho, nuestra definición por ahora de qué era un algoritmo eficiente era un poco vaga todavía. Habíamos dicho, bueno, que lo puede acotar por un polinomio. Bueno, ahora tenemos herramientas para hacer una definición un poco más precisa. Así que vamos a decir que un algoritmo es eficiente si su tiempo de ejecución, mirando el peor caso, es de orden n a la d para algún d. ¿Ah? N cuadrado, n cubo, n, raíz de n, que es n a la 1 medio, ¿ah? O n a la 0.1. Bueno, todos esos son ejemplos de tiempo de ejecución que para nosotros van a ser eficientes y que cumplen aquella propiedad que arrancamos diciendo de que escala bien. Yo duplico el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución, la cota para el tiempo de ejecución escala proporcionalmente, ¿está? Multiplicado por un factor constante. Ojo que lo que escala de esa manera es la cota, ¿verdad? Eso no quiere decir que necesariamente el tiempo de ejecución se multiplique por una constante.
O sea, lo que tenemos es que la cota se comporta de esa manera. El tiempo de ejecución ahí abajo puede moverse como quiera y no necesariamente si pruebo por una entrada de tamaño 1000, cuando pruebo por una entrada de tamaño 2000, el tiempo se me tiene que multiplicar por 8, como decimos recién. Puede ser menos. Algunos comentarios más. Acá va a haber claramente más, pero hay tres tipos de funciones que van a aparecer y que su comportamiento asintótico en términos de eficiencia son muy diferentes. ¿Tá? Por un lado están todos los tiempos de ejecución que son polinomiales, como esto que estamos diciendo acá, son de n a la d, y eso está bien. ¿Está bien? También van a aparecer tiempos de ejecución que son logarítmicos. ¿No? Por ejemplo, hacer una búsqueda por bipartición. ¿No? Entonces saben que el tiempo, la cantidad de pasos que necesito ejecutar es del orden de log n. Acá fíjense que yo miro el logaritmo en base a una cierta base A de n. Eso lo puedo poner como logaritmo en base A de B a la logaritmo en base B de n. ¿No? O sea, acá lo único que hice fue escribir n de forma complicada. ¿Sí? Y esto es el logaritmo en base B de n. ¿Se acuerdan cuando toma el logaritmo el exponente puede bajar multiplicando? Multiplicado por el logaritmo en base A de B. ¿No? Entonces, esto ya lo sabrán, pero para tenerlo presente ahora, hacer un cambio de base del logaritmo es, en definitiva, multiplicar por una constante. ¿No? Entonces, en este contexto en el cual a nosotros multiplicar por una constante no nos preocupa porque queda escondido adentro de nuestra notación asintótica, tomar logaritmo en cualquier base es lo mismo. ¿No? Entonces, por eso en general, cuando uno habla de este algoritmo tiene tiempo de ejecución logarítmico, está hablando de que es O de log n y la base del logaritmo nunca ni se especifica porque no importa. ¿No? Pues en definitiva, cambiar la base es multiplicar por una constante y eso queda escondido allá dentro de la O. ¿No? Entonces, si esto es bueno, dijimos, los algoritmos con tiempo de ejecución polinomial son eficientes para nosotros, o sea, bien. Esto es excelente. ¿No? Cuando llegamos a algo que tiene tiempo de ejecución logarítmico, es bárbaro. En general, logaritmo de n es O chica de n a la alfa esto es para todo alfa positivo. O sea, agarren n a la 0,00001, bueno, el log crece más lento que eso. ¿Está? Para ver eso pueden hacer el cociente, hacer el límite por L'Hopital y sale que se va a hacer. Entonces esto, cuando encontramos un logaritmo con estas características, es fantástico.
¿Ah? El logaritmo, para pensarlo gráficamente, si n es un determinado número, el logaritmo de n es cuántos dígitos necesito para representar ese número. ¿Ah? Si lo quieren en la base que sea, si lo tomo el logaritmo en base 10 es dígitos decimales de los que escribimos nosotros, si yo tomo el logaritmo en base 2 es cuántos bits necesito para representar ese número. ¿Ah? Entonces, claro, crece muchísimo más lento. Y después hay otra familia de tiempos de ejecución, cosas que van a aparecer, que son algoritmos con tiempo de ejecución exponencial. Según el tiempo de ejecución es de la forma, o acotado inferior o superiormente. O sea, en general, cuando hablamos de algoritmos que son logarítmicos o polinomiales, vamos a pensar que el tiempo de ejecución es o un logaritmo o un polinomio. Cuando decimos que un algoritmo es exponencial, en general lo que vamos a querer decir es, como es algo malo, esto es horrible, tiene una connotación negativa, en general lo que vamos a tratar de ver es, el tiempo de ejecución es omega de un exponente, ¿no? Para decir esto, crece por lo menos como este exponencial, y si crece como un exponencial es espantoso. ¿No? Entonces va a ser de la forma r a la n con cierto r mayor que 0. ¿No? Por ejemplo, si el tiempo de ejecución es como 2 a la n, si yo aumento en 1 el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución se me duplica. O sea, es inmanejable, es horrible. Entonces acá se cumple que n a la d es o chica de r a la n para todo d y todo r positivos. O sea, un tiempo de ejecución polinomial siempre es estrictamente más eficiente que un tiempo de ejecución exponencial. ¿Ven? Acá muchas veces también se habla de tiempo de ejecución exponencial a secas y no se dice cuál es la base R del exponente. ¿No? Eso, la razón ahora es un poco diferente. Acá no da lo mismo. O sea, si yo tomo dos exponenciales con distinta base, una no es múltiplo de la otra y se puede acotar por un múltiplo de la otra. En general uno crece asintóticamente mucho más, la de base más grande crece asintóticamente más rápido que la otra. ¿No? Sin embargo, acá, o sea que no es como el caso del logaritmo que la base que yo elija da lo mismo. Acá realmente la base cambia. ¿No? Pero como cualquier base es espantosa, ni nos preocupamos en decir cuál es. ¿Tá? O sea, simplemente si decimos esto es exponencial, no hay mucho de lo que hacer. ¿No? Con algún, quizá algún excepción, como siempre en la práctica, donde uno puede encontrar algún algoritmo de tiempo exponencial que de todos modos para ciertos tamaños de entrada igual es útil y se usa, pero como regla general, cuando uno dice, bueno, este algoritmo tiene tiempo de ejecución exponencial, entonces no, estamos fritos. ¿No? Voy a poner algún ejemplo de algún algoritmo y ver cómo lo analizaríamos. Este es un algoritmo para ordenar un array A con n elementos. ¿Lo conocen? Algoritmo, lo pueden decir clásicos. Entonces se conoce como selection sort. Sencillo. Simplemente para cada posición del array
lo que hago es fijarme de ahí en adelante cuál es el lugar donde está el mínimo elemento de ahí para adelante. ¿Ven? Y una vez que encuentro el mínimo, lo intercambio con el iésimo. De manera que en cada paso yo me paro acá, miro hacia adelante, agarro el mínimo de los que quedan para allá adelante y lo intercambio con este. De manera que este que era más grande va para allá adelante y el mínimo viene para acá. Me muevo al siguiente, miro de acá para adelante dónde está el mínimo, ¿tá? Y lo intercambio conmigo. Entonces este elemento que era más grande va a parar para allá adelante y el mínimo, entonces voy trayendo los mínimos cada vez más hacia a las posiciones más tempranas. ¿Tá? ¿Cuál sería el tiempo de ejecución de este algoritmo? El algoritmo para encontrar el mínimo de los argumentos, ¿no? El argumento mínimo de los que están después de vos es de orden n, estarías repitiendo algo de orden n veces, lo cual sería n cuadrado. Bueno, pero podrías decir que este paso es de orden n. Y si estás buscando algo en una lista desordenada, tenés que recorrer uno por uno para ver cuál es. Pero la lista se va achicando, que es lo que dicen ahí. Sigue siendo orden cuadrado. De repente hay una constante que lo achica. Está bien. Sigue siendo orden n cuadrado. Pero ojo con los argumentos que usamos. ¿Está bien? Uno no puede decir, bueno, este paso, digamos, enumeremos los pasos, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. ¿Ah? Uno no puede decir, el paso 2 es de orden, es omega de n. ¿Eh? Porque en las últimas iteraciones es más chico. Si quisiera acotar por abajo. Sin embargo, si quisiera acotar por arriba y llegar a una cota superior, puedo decir, bueno, sí, la cantidad de iteraciones que se ejecutan acá es como máximo n. ¿Ah? La primera vez recorre n elementos, la segunda vez recorre n-1, etc. Pero en todos casos está acotado por n. Entonces acá tengo una operación que me lleva del orden de n pasos y eso se repite n veces. Entonces yo sé que esto es del orden de n cuadrado. También podría caber la duda si también es omega de n cuadrado. Porque ahí sí no puedo decir este paso es omega de n. ¿No? Pero bueno, ahí hay que hilar un poco más fino y ver que hay una iteración que me va a llevar n pasos, una iteración que me va a llevar n-1 pasos, una iteración que me va a llevar n-2. Entonces, y esto arriba, dentro de un for va haciendo n veces, ¿no? Entonces el tiempo total va a ser la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. ¿Está bien? Y eso es n por n más 1 sobre 2, que también es omega de n cuadrado. ¿Tá? Entonces, en definitiva, este algoritmo es teta de n cuadrado. Ahora, lo puse ahí porque me interesa resaltar un par de cosas de esto. Primero es que pasos elementales, en la medida que nosotros vamos a considerar como que tiene un tiempo de ejecución acotado por una constante, que es en definitiva lo que tengo que contar, no necesariamente son instrucciones que uno escribe en un pseudocódigo de un algoritmo, ni siquiera en un lenguaje de programación de alto nivel, porque de hecho hay lenguajes que me permitirían escribir esto en una línea. ¿Tá? Entonces, la duda, ustedes me dijeron, este paso, sin embargo, sí, este paso ni lo miraron, ¿tá? Y se preocuparon automáticamente por este. Pero dijeron, bueno, esto sí, intercambiar un elemento a sub i con a sub j, eso me lleva a tiempo constante. ¿Tá? Tengo que hacer algún par de movidas, pero estamos de acuerdo en que lleva una cantidad constante de pasos. Sin embargo, este otro no, ustedes automáticamente dijeron, no, esto, ojo, que no es tiempo constante. El tiempo de ejecución de esto depende de n. Entonces, igual la duda que surge un poco naturalmente es, bueno, pero entonces, ¿qué son las operaciones básicas, ¿no?, que nosotros consideramos que tienen tiempo de ejecución constante? ¿Tá? Eso en definitiva es lo que va a definir nuestro modelo de cómputo, que es el que vamos a estar analizando. Entonces,
Como regla general, todas las operaciones aritméticas elementales como suma, resta, multiplicación, división, etc. Lógicas, ¿no? Comparaciones entre ellas, hacer AND, OR, etc. Accesos a memoria, es decir, ir a buscar un elemento del arreglo también, ¿no? o modificar una dirección de memoria. Todas esas cosas las vamos a considerar como que llevan un tiempo constante. Entonces, en definitiva, si yo adentro de un ciclo tengo una acumulación, una secuencia de pasos que todos ellos uno lo puede reducir a este tipo de operaciones elementales, ¿no? Entonces eso lleva O de 1, es decir, lleva un tiempo acotado por una constante y lo puedo pensar como una única operación de tiempo constante, de efectos de contar el tiempo que lleva el algoritmo, ¿no? Dicho así parece de lo más obvio, pero pueden aparecer sutilezas, ¿no? A veces yo voy a hacer cosas como, en otro algoritmo, operaciones como intercambiar, esto es otro ejemplo, ¿no? Intercambiar A sub I con A sub I más 1. ¿Tá? Si ustedes lo piensan acá, hay varias operaciones involucradas. ¿Tá? Hay, para empezar, movimientos de memoria y a registros. O sea, yo voy a tener que buscar el elemento iésimo, almacenarlo en algún lugar temporal, buscar el elemento I más 1. Pero ir a buscar el elemento I más 1 no solo involucra el acceso a memoria propiamente dicho, además le tengo que sumar un 1 a esta I, o sea que hay una operación de suma ahí en el medio. Y si uno mira a nivel de lenguaje de máquina, por decir algo, va a haber un montón de instrucciones que se generan asociadas a esto. ¿Sí? ¿Hasta qué punto uno puede decir, bueno, estas son cosas que llevan O de 1, que llevan tiempo constante? Depende un poco de cuáles sean los operandos también. ¿Tá? Digamos que es un algoritmo de comparación. ¿Tá? Yo nunca les dije acá, un algoritmo de ordenamiento que tiene que hacer comparaciones. Yo nunca le dije acá quiénes son los elementos estos A sub J. ¿Tá? ¿De qué es este array? ¿Elementos de qué? ¿Qué pasa si A sub J fuera un array de strings, que cada uno es de largo n, ¿tá? Y esta comparación es comparar en orden lexicográfico? ¿Tá? Si ustedes se fueron, esto es n cuadrado. Pero no, ojo, depende un poco de cuáles sean los elementos con los cuales estemos operando. ¿No? Entonces, en ese caso, si en vez de acá en números que se pueden manejar en una operación atómica o elemental, fueran una estructura de datos más compleja, entonces tendría que ver esas comparaciones, cómo se resuelven y cuánto tiempo llevan. ¿No? En general, operaciones elementales que se realizan sobre datos, sobre números o lo que fuera, representables en O de log n bits, eso lo vamos a pensar que son atómicos, ¿tá? Que son operaciones que se ejecutan en O de 1. Eso no es tan obvio. Imagínense, mismo si fueran números naturales lo que estoy ordenando acá. ¿Ah? Si yo quiero manejar la hipótesis de que todos los elementos ahí pueden ser potencialmente distintos, ¿ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números estos que pueden estar contenidos adentro de mi array, ¿ah? Tienen que ser por lo menos n números diferentes. ¿Está bien? Si yo tengo un array con n números diferentes, cada uno de ellos necesito por lo menos log n bits para representarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ven que en realidad, si uno lo piensa finamente, y cuando empieza a hilar fino con esto, dice, bueno, pero pará, si yo estoy mirando n asintóticamente, quiere decir que el tamaño de los datos que yo estoy manejando también va creciendo.
Si no, ya deja de tener sentido esto de n números diferentes. ¿Eh? Entonces, pero bueno, van a ser del orden de log n bits. ¿Está? Y por ejemplo, un índice que apunte dentro de un array también va a necesitar log n bits. Pues si el array tiene n posiciones diferentes, va a necesitar un índice con log n bits. ¿Está? Entonces, esta suma también está ejecutada con un operando i que lleva log n bits. Todas esas cosas que son trabajando con operandos de log n bits, las vamos a pensar como operaciones atómicas que llevan tiempo constante. ¿Está? Eso como regla general. Si acá aparece, yo qué sé, logaritmo de i, en alguna máquina puede tener sentido pensar que esa máquina puede resolver esa operación con algún procesador matemático en tiempo constante, pero en otros casos capaz que no. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuáles son las operaciones que están involucradas. Como regla general, operaciones sencillas sobre números que son del orden de log n bits, ¿tá? O sea, o números de tamaño constante, ¿no? Por ejemplo, podrían ser, bueno, todos números de punto flotante, eso no crece con n. Eso estamos bien que son operaciones de tiempo constante. ¿Tá? En otros casos habrá que ver. ¿Tá? Bueno, seguimos el jueves.